La música estaba muerta, el único sonido era el crujido de los instrumentos y el silencio atónito de 100 invitados. Mi hermana Jessica, una mujer que creía que la felicidad era un espectáculo, me agarró del brazo, clavándome sus uñas cuidadas en la piel. Su rostro era una máscara de terror y rabia. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? No la miré. Mi atención estaba centrada en la misión, en los hombres que se movían con una gracia silenciosa y aterradora por su césped perfecto. Hablé en voz baja por mi micrófono de muñeca, con voz firme. Aegis, aquí Atena. El activo está asegurado. Inicie la fase 2. El operador principal, un hombre corpulento, giró la cabeza frente a toda mi familia. Hizo un solo gesto brusco con la cabeza, imitando a Atenea. 2 horas antes, ese mismo césped había sido un retrato de la ambición de mi hermana. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente y los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán. Llegué con mi esposo Liam, un hombre que conoce el peso de los silencios que albergo. Nos sentíamos como fantasmas en el festín, observando un mundo que no era el nuestro. Estábamos allí por una razón, y no tenía nada que ver con celebrar un compromiso. Estábamos allí porque esta opulenta fiesta era el escenario perfecto e inesperado para que se desarrollara nuestro verdadero trabajo. Jessica me vio, por supuesto. Levantó su copa como un trofeo y se rió. Un sonido teatral y estridente diseñado para llamar la atención. «¡Miren todos!», llegó la soldado inútil. Anunció a sus amigas. «¿Te dieron un día libre para no repartir papeleo, Sarah?». Algunos rieron educadamente. Su prometido, Mark, un hombre cuyo encanto siempre le pareció demasiado superficial, simplemente sonrió con suficiencia. El insulto era viejo, desgastado por años de uso. Otra marca en un registro interno que dejé de llevar hace mucho. Simplemente le sostuve la mirada, mi rostro, una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Sentí un dolor de cansancio familiar en el pecho. Pero entonces lo vi. Al otro lado del césped, donde había estado observando a Mark, mi esposo Liam me miró a los ojos. Asintió con una sutileza que nadie más habría notado. Era la señal. El agente tenía el paquete. Y así, el escozor personal de las palabras de mi hermana se desvaneció, reemplazado por una oleada de furia profesional gélida. Ya no se trataba de mí, se trataba de seguridad operativa. Su necesidad de un espectáculo público insignificante me había puesto en el punto de mira en el peor momento posible. Se rió, pensando que era solo una inyección más en su vida. No tenía ni idea de que su pequeña actuación acababa de confirmar el cronograma operativo de mi esposo. Para entender por qué tuve que llevar una unidad de misiones especiales de primer nivel a la fiesta de compromiso de mi hermana, hay que comprender las 2 vidas que llevaba. Mi familia funciona según una simple regla tácita. Mi hermana brilla y yo sostengo la luz. Recuerdo una cena familiar hace como un año, una escena que se repitió 1000 veces de 1000 maneras diferentes. Mi hermana Jessica dominaba la escena, deleitándonos con la historia de su último triunfo, un gran acuerdo de marketing que había cerrado. Mi padre, un hombre que medía el éxito en dólares y en el derecho a presumir, estaba radiante. Su prometido, Mark, el niño mimado, recibía elogios por su empresa tecnológica disruptiva, una empresa que mi padre había ayudado a financiar. Toda la mesa era una sinfonía de adoración para ambos. Era su mundo y todos vivíamos en él. Y luego estaba yo. Intenté compartir mis propias noticias, mencionando que me transferían a un nuevo comando conjunto. La charla en la mesa apenas se detuvo. Mi padre me dio una palmadita en la mano sin mirarme a los ojos. Su atención ya se dirigía a Mark. Así que, más papeleo, pero en otro edificio. Qué bien, cariño. Las palabras fueron una despedida familiar. Una palmadita en la cabeza para el soldado inútil. En su mente, yo era un teniente subalterno atrapado en un trabajo de logística sin futuro en Norfolk. El fracaso silencioso de la familia que no lograba desenvolverse como oficial de verdad. Vieron un uniforme, pero no vieron a la mujer que lo llevaba.
No tenía ni idea. La realidad de mi mundo estaba a un universo de distancia de su cómoda narrativa. Existía en el aire frío y estéril de un esquife una instalación de información compartimentada y sensible en el maldito anexo del cuello. Allí. Yo no era Sara, la hija decepcionante. Era Athena, la planificadora principal de misiones de un grupo de trabajo del JC. Mi público no era mi familia desdeñosa, sino un capitán de la marina con cara de piedra y una sala llena de operadores de primer nivel, hombres que vivían y respiraban precisión letal. La única luz provenía de una pared de monitores que mostraban señales de inteligencia. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que me pagaban por resolver. Mi voz en esa habitación era tranquila, pero rotunda. «Tenemos una señal positiva», les dije, señalando un punto de datos específico en la pantalla. Su análisis de patrones de vida indica que la transferencia es inminente. No hablaba de un enemigo abstracto en tierra extranjera. Hablaba de Mark, el prometido de mi hermana, el chico mimado. La fiesta de compromiso ofrece el ambiente perfecto y sin concesiones para la aprehensión de activos. Continué con mi tono tranquilo. Estará relajado, demasiado confiado y rodeado de civiles. En esa sala, mi análisis era ley. Los hombres, las armas más afiladas del arsenal estadounidense, escuchaban, asintieron y se prepararon para cumplir mi palabra. Respetaban la autoridad que me había ganado, no la que me había inculcado. Mi madre, una mujer que trataba el conflicto como un quebranto que debía erradicar a toda costa, fue la principal impulsora de esta dinámica. Intenté advertirle una vez meses antes de la fiesta. En una llamada telefónica elegí mis palabras con cuidado, intentando sembrar una pequeña duda sobre Mark. «Mamá, ¿estás segura de él? Algo no encaja». Me interrumpió de inmediato, con la voz afilada, como si estuviera practicando la negación. «Sarah, solo estás celosa de la felicidad de tu hermana», había dicho. «Mark es un hombre maravilloso. No cualquiera puede conseguir a un tipo así, sobre todo con tu tipo de trabajo». Las palabras no pronunciadas quedaron flotando en el aire. «Con un trabajo tan insignificante como el tuyo, con una vida tan insignificante como la tuya». Su negación no era solo un muro, era una fortaleza. Solo una persona conocía mis dos mundos. Mi esposo Liam, un exoperador de reconocimiento de la Fuerza de Marines, entendía el lenguaje de las sombras y los secretos. Una noche, mientras revisaba información cifrada en mi portátil, se sentó a mi lado. No necesitó preguntarme qué hacía. Ya lo sabía. «No tienen ni idea de quién eres, ¿verdad?», preguntó en voz baja, un marcado contraste con las fuertes declaraciones de mi familia. Negué con la cabeza, sintiendo una especie de tristeza cansada. No fue su culpa, no del todo. Les pedí que construyeran su ficción a mi alrededor. Era un escudo para ellos y para mí. «Ven lo que quieren ver», respondí finalmente, cerrando la laptop. Pero esta vez, lo que no pueden ver está a punto de entrar por la puerta. Liam asintió. Su presencia era una silenciosa confirmación de que no estaba sola en el espacio entre mis dos vidas. Durante años, les dejé creer su versión de mi vida. Era más fácil, más seguro. Pero cuando el chico dorado que eligieron se convirtió en mi objetivo de alto valor, su mundo y mi realidad se encaminaron a un choque. No podía usar palabras para hacérselo entender, así que decidí usar mi autoridad. La decisión de dejar atrás al prometido de mi hermana no nació de la ira. La venganza es confusa, una respuesta emocional. Y en mi trabajo, la emoción es una desventaja. Esta fue una decisión fría y calculada, basada en la necesidad de la misión. La fiesta de compromiso no era solo una fiesta. Era una oportunidad táctica. Mark estaría en su punto más arrogante, rodeado de escudos civiles que, irónicamente, le proporcionarían a mi equipo la cobertura perfecta. Se sentiría intocable. Los datos que necesitábamos, la prueba definitiva de su traición, casi con toda seguridad, estarían en sus dispositivos personales. El insulto de Jessica no desencadenó este plan.
Simplemente reforzó mi determinación de ejecutarlo sin el menor sentimiento. Yo fui el artífice de la operación Jaula Dorada. Esta no era una misión que me asignaran. Fue una tarea que construí desde cero, pieza por pieza, desde el primer momento en que el nombre de Mark pasó a la lista de vigilancia. En mi pantalla, moví iconos que representaban a un elemento específico de las focas, un equipo conocido por su velocidad y discreción quirúrgica, sobre un plano digital de la casa de mi familia. Yo mismo establecí las reglas de enfrentamiento, definiendo el nivel preciso de fuerza autorizado. Redacté los parámetros de la misión que dictaban cada movimiento, cada contingencia, desde la brecha hasta la exfiltración. No participé en su caída. Fui su diseñador. Mi esposo Liam fue la pieza más importante del rompecabezas. Él fue mi detonante in situ, mi única fuerza de reacción rápida. Como invitado de confianza podía moverse con libertad, sus ojos hacían el trabajo de una docena de cámaras. Su única tarea era obtener confirmación visual de que Mark poseía un maletín de cuero negro específico, el que, según la información, contenía el teléfono satelital y el disco duro cifrado. Una vez que Liam me dio la señal, un asentimiento silencioso, casi imperceptible, se abriría un plazo de 15 minutos. Después, Mark podría abandonar las instalaciones y toda la operación se vería comprometida. Todo dependía de esa única confirmación silenciosa. La sesión informativa final se realizó mediante una videoconferencia segura. Mi oficial al mando, el capitán Wallace, un hombre con un rostro esculpido en granito, escuchó mientras yo explicaba los últimos detalles. Su expresión permaneció inalterada. «Se ha confirmado que el agente está en el lugar con el paquete, señor», dije con voz serena. «Mi esposo me vigila». Damos luz verde a la operación a mi señal. Los agentes locales han sido acordonados en un radio de 2 metros por una orden federal. Terminé mi informe y esperé. El silencio se prolongó un instante antes de que él hablara, su mirada fija en la mía a través de la cámara. «Tú decides, Atenea», dijo, y las 2 palabras cayeron como un ancla. «Ejecuta a tu discreción». Las invitaciones habían sido enviadas con cariño. Las confirmaciones de asistencia regresaron con orgullo. No tenían ni idea de que eran una estratagema para una misión que no podían comprender. Mi hermana quería ser reina por un día. No tenía ni idea de que su reino era mi coto de batalla. La escena en el césped era una obra maestra diseñada por mi hermana. Las guirnaldas de luces proyectaban un cálido resplandor dorado. Las delicadas notas de un cuarteto de cuerda llenaban el aire y casi 100 invitados estaban pendientes de cada una de sus palabras. Jessica, radiante en el centro de todo, con una copa de champán en alto, y Mark, radiante a su lado. Este era el culmen de su vida, el momento en que había estado trabajando para que todo y todos fueran exactamente como ella deseaba. Brindó, con la voz llena de emoción practicada, agradeciendo a todos por compartir su perfecta felicidad. Fue una actuación hermosa, una ilusión perfecta. Entonces llegó mi momento. Después de que su risa por el apodo de soldado inútil resonara en mis oídos al ver la señal de Liam, la miré fríamente por última vez. No era una mirada de enojo, sino de firmeza. Revisando una cuenta pendiente desde hacía tiempo. Me volví hacia mi esposo. Mi voz era un susurro que solo él podía oír. «Está empezando». No hicimos un escándalo, simplemente nos fundimos con las sombras al final de la fiesta. Nos escabullimos sin que nadie notara nuestra partida. Éramos invisibles, después de todo. Era un rol para el que me habían entrenado toda la vida y me había convertido en una experta. En el silencio estéril de mi coche aparcado calle abajo, los sonidos apagados de la fiesta parecían de otro mundo. Esta era mi oficina, mi verdadero elemento. El aire era fresco. Las luces del tablero proyectaban un tenue brillo profesional. Presioné el comunicador encriptado, el suave clic del botón y la acusación.
Mi voz, al salir, carecía de toda emoción, un tono monótono y procedimental que había perfeccionado durante años. Aegis, aquí Athena. Ejecutar. Hice una pausa, dejando que la orden se asentara en el aire. Repito, ejecutad. La operación Jaula Dorada está en marcha. No hubo vacilación, ninguna duda. La orden estaba dada. El ajuste de cuentas estaba en marcha. De vuelta en el césped, la melodía del cuarteto de cuerda no se detuvo sin más. Fue asesinada. La música se cortó a media nota, reemplazada por un repentino silencio discordante, seguido por el pesado y conmocionante pudín de una carga de ruptura en la puerta trasera. Entonces, un sonido aún más aterrador. Nada. El silencio mismo era un arma que ponía a prueba los nervios de todos los huéspedes. De las profundas sombras al borde de la propiedad emergieron 2 escuadrones de Navy SEALs se movían con una fluida y aterradora eficiencia que desafiaba su tamaño y equipo. Flotaban alrededor de los huéspedes congelados como el agua alrededor de las rocas, con las armas agachadas, los ojos tras las gafas protectoras, viendo solo una cosa. Ignoraron por completo a todos. Mis padres, los amigos de mi hermana, el personal de catering, todos eran solo muebles en el quirófano. Su atención se centraba en un rayo láser que apuntaba a un hombre. Antes de que Mark pudiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que la sonrisa triunfal de Jessica se desvaneciera por completo, lo flanquearon. No hubo gritos ni caos, solo la voz tranquila y autoritaria de un operador. Mark Stone, estás detenido bajo la autoridad de la Ley de Seguridad Nacional. Fue entonces cuando Jessica finalmente recuperó la voz, un grito agudo de incredulidad. ¿Quién eres? No puedes hacer esto. Fue entonces cuando decidí volver a entrar. Caminé de vuelta al césped, escenario del mayor triunfo de mi familia, ahora el escenario de su completa ruina. El líder del equipo me vio y su postura cambió al instante. La relajada autoridad que ejercía sobre la escena se transformó en una postura rígida y formal de respeto. Se acercó a mí, deteniéndose a solo 60 metros de distancia. Con voz lo suficientemente alta como para que mi familia, paralizada, lo oyera con claridad, me presentó su informe. Señora, el activo está asegurado. El paquete está con nosotros. El lugar está despejado. La palabra quedó suspendida en el aire, como una granada con la anilla quitada. Señora, mi hermana se quedó mirando, con la mente en cortocircuito al intentar procesar los datos imposibles. Señora, susurró con la voz entrecortada. ¿Por qué la llaman señora? Mi padre, siempre al mando de una sala, dio un paso al frente, con el pecho inflado de rabia e indignación. Exijo saber quién manda aquí. Bramó, intentando recuperar una narrativa que le habían robado. El líder del equipo SEAL ni siquiera se inmutó. Le dirigió a mi padre una breve mirada despectiva, luego volvió la mirada hacia mí, la única autoridad en su mundo. Y entonces pronunció las palabras que quebraron la realidad de mi familia. La comandante de la misión, Athena, está al mando. El nombre simplemente quedó colgado en la silenciosa fiesta en ruinas. Athena. En su mundo no significaba nada. En el mío lo era todo. No era tanto un nombre como una designación, un fantasma, una leyenda susurrada en informes clasificados. La mano invisible detrás de una docena de operaciones exitosas que el público jamás conocería. Observé el rostro de mi padre mientras empezaba a comprender el significado. Perdió el color, su mirada de rabia se transformó en una conmoción vacía y boquiabierta. Me miró fijamente, a su hija, a la nota al pie, al soldado inútil, como si me viera por primera vez. Y en sus ojos vi la aterradora certeza de que nunca me había conocido. Mi hermana había pasado años creando un mundo donde ella era la protagonista. Al final, bastaron 2 palabras de un hombre al que nunca había conocido para reducirla a un simple extra en mi historia. La exfiltración fue tan limpia como la brecha. Los sellos, con Mark ahora bajo su custodia, desaparecieron en menos de 90 segundos.
fantasmas que volvían a fundirse en la noche, dejando un enorme vacío en el mundo perfecto de mi hermana. En su lugar, apareció un nuevo grupo de profesionales discretos con trajes oscuros. Agentes del FBI, tranquilos y metódicos, su presencia transformó al instante la lujosa fiesta en la escena de un crimen federal. Los invitados, atónitos, fueron separados e interrogados. Sus copas de champán fueron reemplazadas por vasos de papel con agua. Durante todo aquello, vi a mi familia, a mi madre, a mi padre y a Jessica, solos en el césped, como un remolino entre los escombros. Se habían convertido en los fantasmas de su propio festín, completamente aislados. Nadie se les acercó. Nadie los miró. Intercambié una mirada tranquila y cómplice con Liam, una conversación silenciosa que lo decía todo. Mi comandante, el capitán Wallace, acababa de llegar. Su presencia era un punto de apoyo silencioso en el caos controlado. Se acercó a mí, con la mirada fija en la escena, con una expresión indescifrable. No me felicitó ni me dio una palmada en la espalda. Simplemente me miró a mí, a la persona, no a la señal de llamada, y dijo lo único que necesitaba oír. Misión cumplida, Sarah. Volvamos a casa. Y así lo hice. Le di la espalda a las luces de cadena, al sueño que se derrumbaba, a la familia que nunca me vio realmente. Me alejé y por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de mirar atrás. 6 meses después, estaba en otra habitación. Era un teatro de reuniones de vanguardia, con un zumbido silencioso y concentrado. Ya no era teniente. La hoja de roble plateada de un comandante ahora reposaba en mi cuello. Me dirigía a un nuevo grupo de analistas de inteligencia y operadores recién nombrados, con rostros que mezclaban entusiasmo y asombro. Detrás de mí, proyectado en una pantalla gigante, estaba el título de mi presentación. Decía: Caso práctico. Operación Jaula Dorada. Planificadora principal. Comandante en jefe Athena Evans. Mi trabajo, mi estrategia, la guerra silenciosa que había librado desde la sombra se había convertido en doctrina. Era un legado no de herencia ni de nombre, sino de competencia. Un legado que ahora se utilizaba para entrenar a la siguiente generación. Mi vida había encontrado su verdadero centro. No estaba en esas frías y estériles salas de reuniones, sino en la calidez de mi propio hogar. Esa noche, la casa se llenó de risas. Risas de verdad, no las de la farsa con la que crecí. Mi equipo estaba allí. Los analistas que dedicaron incontables horas a analizar datos. Los operadores que confiaron sus vidas a mi planificación. Todos se reunieron en mi sala con Liam y conmigo. Éramos simplemente personas compartiendo historias y chistes malos. Nuestros rangos e indicativos se quedaron en la puerta. Esta era mi familia ahora. Una unidad forjada no por obligación ni por sangre, sino por respeto mutuo y una comprensión tácita compartida del mundo que ocupábamos. Fue en medio de esta relajada camaradería que vibró mi teléfono. Miré la pantalla, un número desconocido. Abrí el mensaje. Era de Jessica. Me lo contaron todo. El texto decía: estará en prisión el resto de su vida. No lo entiendo. ¿Por qué no nos dijiste quién eras? Leí las palabras una vez y luego otra. Busqué en mi interior un rastro de la antigua ira, el aguijón de la injusticia, la compasión o incluso un destello de triunfo. No encontré nada. Solo había un silencio profundo e inquebrantable. Sus preguntas pertenecían a otra persona, a otra vida. Eran preguntas para el soldado inútil, y esa persona ya no existía. Había sido un fantasma, y finalmente la había dejado ir. Sin pensarlo 2 veces, mi pulgar se movió por la pantalla y archivé la conversación. El mensaje desapareció. No fue borrado, simplemente archivado. Un caso cerrado. Mi pasado era un expediente cerrado. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví a concentrarme en las risas de mis amigos en casa. Mi familia juzgaba mi valor por el ruido que causaba en el mundo.
pero en mi profesión, un legado se mide por las amenazas que se eliminan silenciosamente. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.